La historia zen que destruirá tu mente, es la siguiente. Una vez, un emperador le preguntó al maestro zen, Budo, ¿qué le ocurre a un hombre iluminado, después de la muerte? Budo contestó, ¿cómo voy a saberlo? El emperador inquirió, porque eres un maestro. Budo replicó, sí, señor. Pero no uno muerto. Ahora nos adentraremos en esta corta, pero profunda historia del zen. En la primera parte, se dice, una vez, un emperador le preguntó al maestro zen, Budo, ¿qué le ocurre a un hombre iluminado, después de la muerte? Si le hubiera preguntado a un filósofo, le hubiera proporcionado muchas respuestas. Las escrituras están llenas de respuestas. ¿Qué le ocurre a un hombre iluminado después de la muerte? A Buda le hacían esta misma pregunta una y otra vez, y algunas veces simplemente se reía. Una tarde alguien preguntó a Buda, ¿qué le ocurre a un hombre iluminado después de la muerte? Cerca de Buda ardía una pequeña lámpara de arcilla. Buda apagó la lámpara, y preguntó, ¿qué le ocurre ahora a la llama que ya no está? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está ahora? Hace solo un momento estaba aquí, ¿dónde se ha ido ahora? Lo mismo le ocurre al hombre iluminado. Esto no es una respuesta. El hombre debe haberse ido insatisfecho, sintiendo que Buda había eludido la pregunta. Los que han sabido, siempre han eludido, pero los que no saben, tienen muchas respuestas. Si preguntas a los estudiosos, los eruditos te proporcionarán muchas respuestas. Puedes elegir la que te guste. En la historia, Budo contestó, ¿cómo voy a saberlo? Estás preguntando algo del futuro, y yo estoy aquí y ahora. Para mí no hay futuro. Solo existe este momento, no hay ningún otro momento. Estás hablando de la muerte de una persona iluminada, en el futuro, o en el pasado. Por eso Budo dijo, ¿cómo voy a saberlo? Yo estoy aquí y ahora. Ningún pasado, ningún futuro tiene importancia para mí. En cierta ocasión, un hombre muy viejo, fue a ver a Budo. Tenía cerca de 90 años, y pertenecía a una particular secta budista. El hombre dijo, he venido desde muy lejos, mi vida casi está llegando a su fin, y siempre he estado esperando una ocasión para encontrarme contigo. Budo era conocido en todo el país, como el maestro del emperador. Así que el hombre dijo, he venido a verte antes de morir, porque quiero hacerte una pregunta. He estado estudiando las escrituras durante casi 50 años, y he llegado a saberlo todo. Solo hay una cosa que me perturba. Las escrituras dicen, que incluso los árboles y las piedras se iluminarán. Eso no lo he podido entender nunca. ¿Cómo es posible eso? Budo le contestó. Dime una cosa. ¿Has pensado alguna vez en ti mismo? ¿Puedes iluminarte tú? El hombre dijo. Es extraño, pero debo confesar que nunca he pensado en ello. ¿Cómo pueden iluminarse los árboles y las piedras? Ha estado pensando en eso durante 50 años. Y ha venido desde muy lejos para preguntárselo a Budo, pero nunca ha pensado en él mismo. La gente habla de la muerte, sin darse cuenta de que en este momento están vivos. La vida está aquí, así que conócela. Vive totalmente. ¿Por qué hablas de la muerte? La gente habla de lo que ocurrirá después de la muerte. Sería mejor hablar de lo que te está ocurriendo ahora mismo, después del nacimiento. Y cuando llegue la muerte, ya la afrontaremos. Primero afronta la vida que está aquí ahora. Y si puedes afrontar la vida, también serás capaz de afrontar la muerte. Quien vive correctamente, morirá correctamente. Quien ha vivido una vida total, rica, de momento a momento, alerta, atento y consciente, cuando llegue la hora de morir, lo hará de la misma manera. Cuando la muerte se convierta en el presente, él la vivirá. Pero la gente está más preocupada por la muerte, que por la vida. Pero si no puedes conocer la vida, ¿cómo se supone que serás capaz de conocer la muerte? La muerte no está separada de la vida, es su culminación. Si te pierdes la vida, no serás capaz de ver la muerte. La muerte llegará, pero tú estarás inconsciente. Y eso es lo que está ocurriendo. La gente muere en una profunda inconsciencia, en coma. Viven toda su vida en inconsciencia, y si tratas la vida con inconsciencia, ¿cómo se supone que serás capaz de ser consciente antes de la muerte? La muerte ocurrirá en un instante, y la vida es un proceso de 70 u 80 años. Si ni siquiera han sido suficientes para hacerte consciente, ¿cómo vas a poderlo hacer en un segundo? Solo una persona que ha vivido totalmente, será capaz de ver la muerte, porque si ha vivido la vida momento a momento, la muerte no se le puede escapar.
Tiene claridad, una claridad tan intensa, que incluso en un instante, cuando venga la muerte, será capaz de verla. Quien ha sido capaz de ver la vida, automáticamente será capaz de ver la muerte, y entonces uno sabe que uno no es ni vida ni muerte. Uno tan solo es el testigo. Cuando alguien pregunta, ¿qué le ocurre a un hombre iluminado después de la muerte?, él mismo no está iluminado. Está preguntando desde su profunda ignorancia, así que es difícil contestarle. Es como si un ciego pregunta, ¿qué ocurre cuando sale el sol por la mañana? ¿Cómo explicárselo? ¿Cómo establecer la comunicación? Es imposible. Ahora una anécdota. Había una vez un hombre ciego, que además era un gran filósofo. Todo el pueblo estaba molesto con él, porque había demostrado lógicamente, que la luz no existía. Decía, yo tengo manos. Puedo tocar y sentir. Así que mostradme dónde está la luz. Si algo existe, se puede tocar. Si algo existe, se puede saborear. Si algo existe, y lo golpeas, yo puedo oír el sonido. Y los demás se sentían muy molestos, porque no podían conseguir ninguna prueba. Él tenía 4 sentidos, y decía, yo tengo 4 sentidos. Traedme la luz, y yo sentiré con mis 4 sentidos si existe, o no. Y ellos decían, no puedes ver porque eres ciego. Él se reía, y decía, al parecer estáis soñando. ¿Qué son los ojos? ¿Y cómo podéis probar que vuestros ojos ven, y los míos no? Habladme de vuestra luz, decidme qué es. Explicádmelo. No podían hacerlo. Era imposible. Pero se sentían muy deprimidos, porque el hombre estaba ciego, y ellos podían ver. Sabían lo que era la luz. Pero ¿cómo explicárselo a un ciego? Un día Buda fue al pueblo. Entonces llevaron a este loco ciego filósofo, ante Buda, y le pidieron, por favor, intenta explicárselo, nosotros no lo hemos conseguido. Y este hombre es un caso. Ha demostrado que la luz no existe, porque no se puede tocar, ni oler, ni saborear, ni oír. Así que ¿cómo va a existir? Ahora que has venido, explícaselo, por favor. Buda les dijo, sois tontos. No se le puede explicar la luz a un ciego. Es un esfuerzo absurdo. Pero yo conozco a un hombre, que es un gran médico. Llevadlo a este hombre, y él tratará sus ojos. Llevaron al ciego al médico, lo examinaron. Su ceguera no era incurable. A los 6 meses empezó a ver. Fue corriendo a ver a Buda, que entonces estaba en otro pueblo. Se postró a sus pies, y dijo, sí, ahora lo sé. La luz existe. Ahora sé por qué esos pobres aldeanos no podían probarlo, y también sé que hiciste bien en mandarme a un médico. Lo que necesitaba era tratamiento, no filosofía, no teorías acerca de la luz. Cuando una persona ignorante pregunte, ¿qué le ocurre a un hombre iluminado después de la muerte? Déjalo. Incluso si pregunta, ¿qué le ocurre a un hombre iluminado mientras está vivo? No se puede explicar. No puede ser explicado. Es imposible. Hasta que no empieces a ver, hasta que tus ojos no estén abiertos. A no ser que cambies, no se puede explicar nada. La comunicación no es posible, porque la iluminación es una cualidad totalmente diferente de ser, y tú estás completamente ciego a ella. Recuerda, el hombre ciego solo puede creer y confiar, cuando ve que la luz existe. Y si confía, hay una posibilidad. Si no confía, ni siquiera permitirá un tratamiento. Dirá, ¿qué estás haciendo? La luz no existe, los ojos no existen. No te creo, así que, por favor, no pierdas el tiempo, y no me lo hagas perder a mí. Es imposible comunicarse de un plano a otro. No hay comunicación posible. Tienes que elevarte a otro plano de ser. Solo entonces, podrás ver. Y cuando ves y experimentas, entonces se satisface la confianza. Pero antes de ver, uno tiene que tener fe, confianza, para permitir la transformación. Cuando Buda le contestó al emperador, ¿cómo voy a saberlo? Él intentaba decirle, la muerte no ha llegado todavía. Ya llegará. Entonces sabré, y podré informarte, pero en este momento no sé. Una persona iluminada no te dará teorías. Él quisiera darte una visión, no teorías. La visión es un fenómeno más profundo. La teoría solo es prestada. Podría haber contestado, porque hay teorías acerca de lo que le ocurre a un hombre iluminado. Algunos dicen que alcanza un plano llamado moksha, donde vive para siempre jamás. Algunos son más coloridos, dicen que va al reino de Dios, y vive con Dios para siempre jamás. Como Jesús sentado al lado del trono de Dios, a la derecha, con ángeles que danzan, cantan, y celebran incesantemente. Hay millones de teorías.
Pero todas ellas han sido creadas por los teólogos, para consolar a la gente. Tú preguntas, así que alguien tiene que darte una respuesta. Pero no la gente iluminada. Ellos han permanecido en silencio acerca de esto. A ellos no les importa en absoluto. Jesús dice: fíjate en los lirios del campo. Ellos existen solo aquí y ahora. Ellos no se preocupan por el mañana. El mañana se ocupará de sí mismo. Alguien le llevó el Nuevo Testamento a un maestro zen, y él leyó unas cuantas frases, especialmente esta frase: fíjate en los lirios del campo. Ellos no se esfuerzan, no piensan en el mañana, y son tan hermosos en el aquí y ahora, que incluso Salomón, el gran emperador, en la cima de su gloria, no se puede comparar con tal belleza. Cuando leyó esto, el maestro zen dijo: alto. Quien quiera que dijera esto, es un Buda. Él no conocía a Jesús, no conocía el cristianismo. El cristianismo había llegado a Japón unos días antes. Todas las personas iluminadas han insistido en permanecer en el momento. Por eso, Buda dice: ¿cómo voy a saberlo? La historia continúa. El emperador dijo: porque eres un maestro. De un maestro esperamos respuestas, pero de hecho un maestro nunca da una respuesta, él simplemente destruye tu pregunta. Entre esas dos cosas hay una gran diferencia. De un maestro esperamos respuestas a nuestras preguntas, pero si las preguntas son tontas, las respuestas no pueden ser mejores. ¿Cómo se puede contestar a una pregunta tonta, de una forma sabia? La misma pregunta es tonta. Si alguien pregunta: ¿qué sabor tiene el color verde? Es absurdo, porque no hay relación. Pero la pregunta parece perfecta, lingüísticamente es perfecta. Puedes preguntar: ¿qué sabor tiene el color verde? No hay error en el lenguaje, en la formulación. Lo mismo pasa, cuando alguien pregunta: ¿qué le ocurre a una persona iluminada cuando está muerta? Primero, nunca está muerta. Una persona iluminada es aquella que ha llegado a conocer la vida eterna. Nunca está muerta. Segundo, una persona iluminada ya no es una persona. Su ego se ha disuelto, por eso está iluminada. Así que, en primer lugar, nunca está muerta. En segundo lugar, ya está muerta, porque ya no es. Después de su iluminación, Buda estuvo viajando continuamente durante 40 años, mientras iba de pueblo en pueblo, hablando a la gente, ofreciéndoles aquello que había alcanzado. Pero se dice que en esos 40 años, nunca pronunció ni una palabra, ni dio un solo paso. ¿Qué significa eso? Es correcto decir que nunca pronunció una palabra, porque él ya no era. ¿Cómo pronunciar una palabra cuando no eres? Era como si la propia existencia, y no Buda, pronunciara esas palabras, porque ahora Buda ya no era una persona, solo quedaba el nombre, útil, funcional. Aparte de eso, no servía para nada más. Él nunca dio ni un paso, pero no paraba de viajar. La provincia de Biar, le debe su nombre a sus viajes. Biar significa viajar, y como él anduvo viajando por allí, la provincia se quedó con el nombre de Biar. Pero se dice que él nunca dio ni un paso, y es cierto, absolutamente cierto, él nunca dio ni un paso. Yo estoy continuamente hablando, pero nunca he pronunciado ni una sola palabra. Si no hay ego, ¿quién va a pronunciar? ¿Qué está ocurriendo entonces cuando yo estoy hablando? Es como una brisa pasando entre los árboles. Es como un manantial yendo hacia el río. Es como una flor abriéndose. Pero yo no estoy aquí. Y la flor no puede proclamar que se ha abierto ella misma. La brisa no puede decir: yo paso a través de los árboles, porque la brisa no tiene un ego que pueda decirlo. El río no puede decir: yo voy hacia el océano. El río va, pero no hay nadie que vaya. Yo hablo, pero yo no he pronunciado ni una sola palabra. Pero ¿cómo comunicar estas cosas? Una persona iluminada ya está muerta. El pasado ha desaparecido, el centro ya no está ahí. Ahora él existe en todas partes. Ahora es uno con el todo, la ola se ha perdido a sí misma en el océano. Así que, cuando ves a un Buda presente, ese cuerpo solo es un punto de contacto, eso es todo. Nada más. Es como un enchufe eléctrico. Si enchufas algo, la energía se mueve. Si no, la energía está en todas partes. Así que, cuando hay un Buda presente, es solamente un punto de contacto con el cosmos. Él ya no está ahí, es solo un pasillo, un ancla en este mundo. Y cuando se pierde el ancla, el cuerpo del Buda cae. Tú preguntas: ¿qué le ocurre? ¿Qué le ocurre a una ola cuando ya no es? Se convierte en océano. Cuando un Buda ya no es, el cuerpo desaparece igual que desaparece la ola. Un Buda ya ha muerto, por eso es un Buda.
Y en segundo lugar, él no puede morir nunca, porque cuando se pierde el ego, se alcanza la vida eterna. Ahora Buda no está en alguna parte, está en todas partes. Cuando no tienes un centro, toda la existencia se convierte en tu centro. La pregunta es tonta. Parece lógica, con significado, pero es tonta. Por eso, Budo contesta. ¿Cómo voy a saberlo? Esto implica muchas cosas. Budo está diciendo. Yo no soy. ¿Quién va a saber? ¿Cómo voy a saber lo que pasa cuando la ola desaparece en el océano? Esperamos respuestas de un maestro, pero las respuestas las dan los profesores, no los maestros. Los maestros simplemente destruyen tu mente. Aunque parezca que te están respondiendo, nunca te responden. Son elusivos. Tú preguntas algo, ellos hablan de otra cosa. Tú preguntas de A, ellos hablan de B, pero son muy persuasivos, muy seductores. Hablan de B, y te convencen de que tu pregunta ha sido contestada. Pero tus preguntas son tontas, no pueden ser contestadas, son irrelevantes. Así que un maestro nunca contesta a las preguntas. Te da la sensación de que las está contestando, pero lo que realmente está haciendo, es quitar la tierra bajo tus pies. La verdadera intención es que tu mente caiga, colapse. Él es un caos, te empujará para que caigas. No habrá ni preguntas ni respuestas. La función de un maestro, es conseguir que en ti, haya silencio. Solo entonces habrá tenido éxito contigo. Las respuestas volverían a llenar tu mente de nuevo, así que, ¿cómo va a darte una respuesta un maestro? Serían teorías, no te permitirán entrar en la realidad. Un maestro en realidad va cortando tus preguntas, hasta que, poco a poco, tú dejas de preguntar, y solo cuando dejas por completo de preguntar, llega la respuesta. Pero no es una respuesta verbal, es una respuesta desde su propio ser. Entonces el maestro se vuelca en ti. Él es un vehículo a través del cual, el todo se vuelca en ti. Pensamos que un maestro debe tener muchos conocimientos, que tiene que saberlo todo. Pero en realidad, un maestro no sabe nada. Ha alcanzado la perfecta ignorancia, porque solo la ignorancia puede ser inocente, nunca el conocimiento. Perfecta ignorancia. Él no sabe nada. El conocimiento se ha caído. Él es, pero no es un sabedor, y todo lo que diga, sale de su inocencia, no de sus conocimientos. Puede decir millones de cosas, porque la inocencia es muy potente. Puede seguir y seguir durante años. Buda habló durante 40 años. Ahora los investigadores dicen que es imposible para un hombre hablar durante 40 años, y acerca de tantas cosas. A ellos les parece algo muy difícil, porque no saben que la inocencia es inagotable. Los conocimientos se agotarán. Si yo sé algo, es limitado, entonces no puedo seguir y seguir. Y yo te digo que si tú estás dispuesto, yo puedo seguir y seguir hablando toda una eternidad, porque lo que digo, no viene del saber, sino de la perfecta ignorancia. Recuerda, tu ignorancia no es la perfecta ignorancia. Tu ignorancia no es perfecta. Tú sabes. De hecho, sabes demasiado. No puedes encontrar una persona ignorante que no sepa. Puede saber más, o menos, pero sabe. Lo que sabe puede ser correcto, o incorrecto, pero sabe. Incluso un idiota sabe, e insiste en que lo que él sabe, es lo correcto. Solo un hombre iluminado niega a saber. Sócrates dice. Cuando era joven, sabía muchas cosas, de hecho lo sabía todo. Luego según iba madurando, empecé a sentir que no sabía todo. Luego según iba madurando, empecé a sentir que no sabía mucho, de hecho, muy poco. Y ahora que soy muy, muy viejo, lo comprendo todo. Ahora solo sé una cosa. Que no sé. La juventud es arrogante. Solo las personas inmaduras saben mucho. La madurez es como la ignorancia, no sabe. O solo sabe que no sabe. En la historia, el emperador esperaba respuestas. El maestro Zen tiene que saber. Si él no sabe, ¿quién va a saber entonces? Y Budo es maravilloso. Dice. Sí, señor. Soy un maestro, pero no uno muerto. Cuando esté muerto, entonces te diré lo que ocurre, cuando muere una persona iluminada. Yo todavía estoy vivo, y tú me preguntas acerca de la muerte. No ha ocurrido, así que, ¿cómo voy a saberlo? Cuando ocurra, te lo contaré. A un hombre iluminado nunca le ocurre. Budo es realmente listo. A un hombre iluminado nunca le ocurre. Solo la gente ignorante muere. Solos los egos mueren. Si dentro de ti no hay centro, ¿quién va a morir? ¿Cómo puede ser posible la muerte? La muerte es posible para el ego, para el yo. ¿Cómo va a morir el no yo? Todas las personas iluminadas a través de los tiempos, han estado diciendo solamente una cosa.
Deja que el ego muera, entonces no habrá muerte para ti, te volverás inmortal.